¿Qué tal? El cuidado de uno mismo. A ver, este es un concepto que desde luego está muy de moda últimamente, pero no es nuevo, ¿eh? Aunque se perdió seguramente en la época de la Edad Media, más o menos. El concepto se remite, en mi opinión, y que yo sepa, a la época 2500 años atrás, a la época de la Grecia clásica, pero era un concepto diferente a como lo tenemos ahora. A ver, ahora se oye mucho decir pues que hay que cuidarse, y por supuesto hay que cuidarse, ¿no? Y hay que estar bien y hay que tener una salud pues lo mejor posible dentro de lo que sea la salud, que habría mucho que hablar y quizá hablemos en algún otro momento. Pero también se dice mucho que hay que cuidarse porque si uno no está bien consigo mismo, no va a poder estar bien con los demás. Bien, este concepto no siempre ha sido así. Como digo, en mi opinión, esta manera de ver el cuidado de uno mismo es muy individualista, ¿no? Primero he de estar yo bien y luego estaré bien con los demás, o haré lo que sea para que los demás estén bien. Vale. Yo creo que en todo este proceso se puede perder mucho tiempo, porque para estar bien seguramente con uno mismo hay que conocerse mucho a uno mismo. Y perdón por repetir tanto lo de uno mismo, pero es el tema. Y quizá uno pase toda su vida pensando o buscándose a uno mismo, conociéndose, y cuando ya cree que se ha conocido, pues los demás ya no están. O su vida ha pasado, se acaba. Simplemente su vida aquí en este mundo, pues se acaba. En la época de Aristóteles, el concepto de uno mismo era diferente, no era este concepto tan individualista. Hay una frase atribuida a Aristóteles que es que el ser humano es un ente, un ser eminentemente social. Yo creo que ni siquiera era este el concepto, porque entre otras cosas el concepto de lo social no existía entonces. Los griegos no tenían el concepto de lo social que tenemos ahora. Lo que en realidad creo que Aristóteles vino a decir es que el ser humano es eminentemente un ser político. ¿Por qué? Porque era un ser que vivía en la polis. Política viene de la palabra griega polis. Y el concepto de polis no es, aunque muchas veces se traduzca como ciudad, no es el mismo que tenemos nosotros hoy en día, en la modernidad, ¿no? Desde hace ya un tiempo, de ciudad. La polis era algo como mucho más comunitario, donde todo era la suma de todas las personas que estaban en esa comunidad. Tenía un sentido simbólico, pero de una simbolicidad tremendamente práctica. No era algo simplemente... Tampoco era un sitio donde vivir y estar y tener pues una seguridad o una frente al enemigo, ¿no? Frente a invasiones enemigas. Era algo mucho más cultural, ¿no? También físico. No había esta diferencia que hoy tenemos establecida entre lo físico y lo cultural. Entonces, yo creo que ese cuidado de uno mismo, que podemos rescatar quizá de los griegos y también de otras culturas, porque hay culturas todavía algunas vivas, como culturas latinoamericanas o de Nueva Zelanda, donde ese concepto de individuo no existe, donde todo se refiere a la comunidad, las decisiones se toman en comunidad, no por mayoría como en democracia, sino por consenso total, ¿no? Dentro de la comunidad. En fin, entonces, este concepto no tendría tanto que ver con ese hay que amarse a uno mismo para poder amar a los demás, por ejemplo en pareja, ¿no? Necesito amarme primero a mí mismo, cuidarme a mí mismo, conocerme a mí mismo para luego poder darle la mejor versión de mí mismo. Me hace gracia esa expresión, ¿no? De la versión de mí mismo. La mejor versión de mí mismo, ¿no? Para poder dársela a mi pareja, o para poder darla en el trabajo, o para... ¿Por qué no cambiamos la frase?
Y yo me atrevería a decir, en contra de lo que suele decirse por ahí, de lo que dicen gurúsas, predicadores, etcétera, y que está bien, ¿no? Como base está bien, pero a mí me parece un poco superficial y demasiado individualista para mi manera de entender, desde luego, la psicología, la filosofía, incluso la práctica cotidiana, ¿no? En vez de decir, para estar bien para los demás, primero he de estar bien conmigo mismo, he de conocerme a mí mismo, ¿por qué no empezamos a estar bien con los demás? Y quizá a través de ese bienestar relacional empiezo a estar bien conmigo mismo, si es que verdaderamente no lo estoy, ¿no? Claro, esto tiene unas implicaciones tremendas que quizá alguien piense que se salgan de lo que es la psicología, porque partir de fuera adentro, que no es este el tema, pero por expresarme ahora, partir de lo que hay, partir de lo social, insisto, no es solo exactamente esto, hacia mí como persona, no como individuo, no como interioridad, no como ser esencial, ¿no? Sino como persona en interacción, en relación con otras personas. Partir de esas otras personas tiene mucho que ver, algo que ver iba a decir, no, tiene muchísimo que ver con algo que ya he citado en algún momento y hoy mismo también, y que es la política. ¿Es posible hablar de la psicología como política? ¿Hay una psicología política? ¿Es lo relacional algo político? Nos vemos.